podcast anterior hablábamos de Purim y como dice la cantica, Purim Purim lano, Pesaj a la mano. Y así llega este quinto capítulo de la vida en Jaquetía titulado La Pascua de Pesaj en familia, acercándose a una de las festividades más importantes del calendario judío, con la particularidad de las costumbres de los judeo-marroquíes que se suman a las muchas que ya tiene esta festividad. En efecto, en esta oportunidad escucharemos los detalles de la ceremonia de recordación del éxodo de Egipto, relatada por Sol y Levi, con toda su gracia, y también algunas canciones litúrgicas y paralitúrgicas interpretadas por él mismo. Y un mes después de Purim, hermana Simha, aquí Pesaj. Y a Hasra por esas Pascuas de Pesaj que pasábamos en Cadetito Abraham y Titimé. Y a Hasra es un vocablo que expresa nostalgia, equivale a qué tiempos aquellos. Como habréis notado, a veces explico en castellano el puro y otras veces Jaquetía. ¿Cómo me sale? ¿Ok? Bueno, sigamos. Vivían justo en el centro de la Fuente Nueva, a un paso de la misma fuente. La casa parecía de película en las noches de Pesaj, toda adleada, arreglada, adornada, decorada, con la vajilla de loza azul de tiempos de mis bisabuelos, los cubiertos de plata, el mantel de encaje hecho a mano por las carmelitas del Zoco de los Bueyes, es un barrio tangerino donde había un convento de carmelitas, la copa de Tito Abraham para el Kiddush. Kiddush es una mala pronunciación de Kiddush, que es la bendición del vino. Para los 4 kosot, los vasos y las copas para nosotros, los cubos con las lechugas. Sí, a cubo limpio nos comíamos esas lechugas y esos apios. Los tazones llenos de vinagre casero, que después se mezclaba con el aljaroset casero también. Bueno, para los lectores que no son judíos, no os pongáis nerviosos. Y para los que sí lo son, pero no están enterados, aquí una explicación de todo lo que dije sobre el Pesaj, que ya sabéis que es la Pascua de la salida de Egipto, el final de las Sarot, hebreo, sufrimientos del cautiverio. Vamos a ver. ¿Qué dije? El Kiddush. El Kiddush se debería pronunciar Kiddush, lo repito, pero nosotros los jaquitos, que es decir, los que hablamos jaquetía, no sabemos hablar bien ni el español ni el hebreo. Es la bendición del vino, lo digo y lo repito hoy, que se hace el Sabbat y las Pascuas. Los 4 kosot, en hebreo kosot es el plural de kos. Kos es un vaso. Son 4 vasos de vino que tenemos que beber durante el seder, la ceremonia familiar que se hace antes de la cena en las 2 primeras noches de Pesaj, y durante la cual se melda y se canta la Haggadah, que es el relato de la salida de Egipto. Los apios y las lechugas son verduras que tienen un valor simbólico y se comen durante el seder. El vinagre, siendo azedo, ácido, como la hiel, representa la amargura del cautiverio de nuestros padres en Egipto. El aljaroset es una pasta hecha con muchas cosas como manzanas, dátiles, canela, y sirve para recordar el mortero que tuvimos que fabricar cuando fuimos esclavos de Paró. Paró es el faraón. El vinagre lo hacíamos en el lavadero de Cadetitisol. Venía el moro del Zoco y traía unos canastos llenos de uvas de color rubio oscuro. Las metíamos en un baño de zinc, lavábamos los pies con estropajo y jabón de Marsella, y bueno, también con jabón azul. Y yo decía, frotáis, fregáis vos las patas con hermel árabe arena, que si no, el vinagre va a salir con olor a queso, y eso no es kasher de Pesaj. Pronunciación incorrecta de kasher. Kasher, se dice kasher en hebreo, que significa preparado según las reglas dietéticas judías. Y empezábamos a pisotear y a fochicar, estropear, estrujando esas uvas y a exprimir el zumo. Con los embudos vertíamos el zumo en botellitas de vino kasher, vacías, y ahí lo dejábamos todo
y ansina se hacía el vinagre caser para Pesaj. Cuando ya estaba mujud, árabe listo, mujud, se vaciaba en unos degulles, son recipientes, o en unas tinajitas, y ya está. Bueno, más o menos. Seguro que algo me olvidé, pero no importa. Además, esto es una circunferencia de esas, de sociología. Ya me imagino que si estáis escuchando, bueno, si lo está escuchando algún tajawi de esos cerrados y pamplinosos y meaqueses, quiere decir que gozan poniendo pegas, empezarán a protestar. Que no, que esto no se hacía ansina, que en mi casa lo hacíamos mucho mejor. Te olvídate de esto y de aquello y de lo demás de allá. Pues sí, monsieur, me olvidé. Y si no te gusta, pues váyate de aquí, no sigas escuchando y se cadeó, fadina. Se cadeó, se acabó. Fadina, en árabe, hemos terminado. Volviendo a las noches de Pesaj, y a Hasra por ese plato de ceder cubierto con un mantón de seda con flecos que parecía tocado de reina. Y yo lo paseaba sobre las cabezas cantando Bibilu Yasanu mi Misraim. En hebreo, Bibilu, apresuradamente, Yasanu mi Misraim, salimos de Egipto. Ah, y los golores del carnero con turmas que venían volando. Los golores, no las turmas del jamo, las turmas venían volando. Esto está. Desde la cocina venían volando esos golores y se te metían por las narices y te daban cosquillas en la barriga. Y Tito Abraham sentado como un melech. Melech es rey en hebreo. A la cabecera de la mesa, meldando esa jagada con una jiba y una nobleza que daba gusto. Lo bien que meldaba Tito Abraham. La primera noche no se meldaba nada más que en hebreo. Y la segunda también en hebreo. Pero las mujeres leían la traducción en ladino o en español. La familia Oziel y muchas familias tangerinas tienen la costumbre de cantar el Piyut Yom Ze en la noche de Pesaj, en la primera noche de Pesaj. Yom Ze nehallel el shochen shamayim bivehillu yatzanu mimisrayim devaro shalach veirpaenu על יד משה עבדו נביאנו הראה את אותותיו לעינינו מופתים בארץ ובשמיים בבהילו יצאנו ממצרים. Seguimos con el Kiddush, es decir, la bendición del vino. Y al terminar la bendición del vino, nos sentamos y nos arrescobdamos por el lado izquierdo. Arrescobdarse quiere decir apoyarse en el codo izquierdo, en señal de alegría, de relajación, de tranquilidad de espíritu, y bebemos el primer kos. Kos quiere decir vaso, el primer vaso de vino. Inmediatamente después cantamos el Bibhilu. Bibhilu quiere decir con prisas. Con prisas nos fuimos de Egipto. Y la frase entera es Bibhilu yatzanu min Misraim. Y primero se dice de una manera sin cantar, se dice Bibhilu yatzanu min Misraim. Se repite 2 o 3 veces y se va pasando el plato del ceder, es el plato donde están todos los símbolos de Pesaj, el hueso, la masá, la lechuga, se pasa por encima de las cabezas, de las cabezas de la gente, para recordar el momento en que los judíos se pusieron sus maletas, bueno, tenían maletas, sus sacos, para salir corriendo de Egipto, Bibhilu.
Entonces, Bibhilu Yasanu mi Misraim. Y después se canta todo el mundo. Bibhilu Yasanu mi Misraim. Hallah ma'anya. Bene Horim. Bibhilu Yasanu mi Misraim. Hallah ma'anya. Bene Horin. اللحمة عن يدي أخلوا أبهتهنا بأرعاد مصرايم كل دخبين يتبي يخول كل دسريخ يتبي يفسح هشتا هخا لشنا هبا بأرعاد إسرائيل هشتا هخا عبدي لشنا هبا بأرعاد إسرائيل بين حورين. Esto que acabáis de oír no es ibrit, no es hebreo, es arameo. Y ahora voy a leer la traducción en ladino. Este es el pan de la aflicción que comieron nuestros padres en tierra de Egipto. Todo el que tenga hambre, que venga y coma. Todo el que necesite pascuar, que venga y pascue. Este año aquí, el año el vinien en tierra de Israel. Este año aquí, siervos, el año el vinien en tierra de Israel. Y ellos libres. Los días de Pesaj, después del almuerzo, Tito Abraham se sentaba en la mecedora y se ponía a cantar el Shir HaShirim, que es el cantar de los cantares del rey Salomón, con traducción y comentario en ladino, escrito con letras en Lashon HaKodesh. Lashon HaKodesh en hebreo quiere decir la lengua santa. Bueno, Lashon HaKodesh es el hebreo, con esa tonada que nos encantaba a todos. Lo meldaba especial para las mujeres, porque de todas formas ya lo iba a meldar en la snoga antes de Minha. Minha es la oración de la tarde. Pero ellas se pirraban por oír esa melodía que es tan antigua. Escuchadla bien, al Aquila. Voy a empezar con el pasuk número 2, que es más fácil y más corto que el primero. Se empieza con el texto en ibrit y después viene la traducción y el comentario en ladino. Yishakeni min neshikot pihu ki tovim dodecha miyayin besaseme de besos de su boca, que mejores tus querencias más que vino. Dijo Selomo el profeta, bendito su nombre de Adonai, que dio a nos la ley por mano de Moshe, el escribano grande, escrita sobre 2 tablas de piedra, y 6 órdenes de Mishnah y Talmud con meldadura, y era blanco nos faces con faces, como varón que besa a su compañero, de muchedumbre de querencias, que amó a nos más que a 70 pueblos. Luego las criaturas nos íbamos al dormitorio de Tito Abraham y Titimé, porque ahí tenían una hamaca, y nos matechábamos, nos mecíamos, nos columpiábamos, comiendo habas fritas y garbanzos tostados en la ceniza, tostados en la ceniza, así como se hacían, y cantando cantares de matesha. Por ejemplo, Nisim, Nisim, deja que te mateshe, verás mi bien,
cómo te gustará. Esa es la voz de mi tía Lisi. Nisim, Nisim, collete de la soga, verás mi bien, cómo te gustará, y te enseñaré a cantar piyutim. Así pasó este quinto podcast, La Pascua de Pesaj en Familia, de este primer disco, Iniciación de la Vida en Jaquetía, para que no se pierda. Este podcast es posible gracias al Centro Sefarad de Israel de España y al Centro Cultural Sefarad de Argentina. El próximo podcast se titula La tita más dulce, el recreo, de y por Soli Levi.